Esto es Radio Siglo XXI, una radio hecha a tu medida. Rojo y Negro con Alfonso Rojo. Buenas tardes, yo soy Alfonso Rojo, esto es Rojo y Negro. Y lo que les faltaba, mire, el emir de Qatar ha ofrecido 2.200 millones de euros por la Plaza de Toros de Barcelona. Bueno, la intención del emir, tan piadoso como condescendiente con los fanáticos yihadistas y, por supuesto, financiador del Barça Club de Fútbol, es tener en la ciudad condal un recinto donde puedan ponerse, mirando a la Meca, a la vez, todos juntos, todos ahí de rodillas, 40.000 musulmanes. Pero no lloren. Tras 100 años de historia como Plaza de Toros, la Monumental de Barcelona, el coso que vio triunfar a los toreros más grandes del planeta, se va a quedar sin un grano de arena, sin rastro del tendido y sin bandera española, pero ni siquiera sin colores de la bandera española. En 2020, si Dios no lo impide, digo el nuestro, si nuestro Dios no lo impide, la Monumental será la mezquita más grande de Europa. Alejandra. Buenas tardes. Esta tarde tenemos en el estudio a Santiago Abascal y a Gonzalo Altozano, con el que conversaremos sobre el nuevo libro No me rindo. También contribuirá al análisis Pedro Fernández Barbadillo. Contaremos con la colaboración telefónica de Salvador Ulayar, que acaba de publicar Morir para contarlo. Y Paco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, nos cuenta luego el caso de la niña de Sabadell que ha sufrido acoso por parte de sus compañeros por llevar la bandera española en una libreta. Hoy JF La Mata nos recuerda en su extintor las tiranteces en las tertulias sobre el tema de inmersión lingüística. Y a las 6 nos vamos a la redacción de Periodista Digital para saber qué se cuece. Luego, Mesa de Medios. La última comparecencia de Echenique en el Congreso ocupará parte de nuestra investigación, así como las últimas novedades en el mercado de fichajes de la radio. Para cerrar nuestro homenaje a Ana María Matute, fallecida hoy en Barcelona. Nuestro especialista en cultura, Lorenzo Rodríguez, nos trae testimonios y voces clave en la vida y obra de la autora. 2 horas bajo la batuta de Alfonso Rojo, con Luis Valcarce como mediólogo de cabecera, Alberto Espinosa con la técnica, José Pablo González con las comunicaciones y quien les habla, Alejandra Lloza. Rojo y Negro empieza ya. Me tenéis que perdonar por haber arrancado llorando por la Monumental. No era el tema de hoy, pero es que el asunto de la Plaza de Toros barcelonesa me tiene indignado. Bueno, casi tanto como muchos otros temas, entre ellos la historia del día hoy, una de las historias del día hoy en Rojo y Negro, en este miércoles de ceniza, que es la de esta niña catalana de 7 años, alumna de un colegio concertado y católico de Sabadell, a la que pegaban en clase, empujaban por las escaleras, amenazaban con tirar por la ventana, porque tuvo la ocurrencia de llevar una carpeta a clase con pegatina de la bandera española y en una ocasión, según cuenta la niña, soltó una frase en castellano en clase de matemáticas. Son cosas de niños, le dijeron a Mónica Zarco y a Antonio Hernández, padres de la niña, los directores del colegio, cuando la niña apareció en casa con un ojo morado. Bueno, indignante de verdad, pero ¿qué han hecho la Fiscalía de Menores? ¿Qué ha hecho la Generalitat? ¿Qué ha hecho el Ministerio de Educación del ministro Wert? ¿Qué ha hecho el Defensor del Pueblo? No sé si en Cataluña habrá uno propio, pues si lo hay, el de Cataluña y el nuestro, cuando los padres de la criatura denunciaron el hecho. Nada. ¿Y qué votaron en el Parlamento de Cataluña los partidos políticos cuando Mónica y Antonio acudieron allí pidiendo amparo? Pues lo habitual. Ciudadanos y el PP esta vez votaron a favor de garantizar la convivencia escolar. Los socialistas del PSC, todos de perfil. Los de CiU y Esquerra Republicana y sus cuates independentistas, supongo que habrá 4 o 5 siglas más, votaron en contra y ganaron. Al final va a ser verdad que cada vez hay en España más españoles extranjeros en su propio país. Y aunque los temas van a ser otros, a los 3 que estáis aquí, a Pedro Fernández Barbadillo, a Gonzalo Altozano y a ti, Santiago Abascal, y empieza tú, ¿qué te parecen estas cosas? Bueno, a mí no me sorprende, y cuando
te hacías la pregunta de qué habían hecho las instituciones españolas para garantizar las libertades de tantos españoles que son tratados como extranjeros en su propia patria, pues lo que no han hecho absolutamente nada, nos han estafado, porque además en muchas ocasiones se han presentado a las elecciones diciendo que iban a resolver estos problemas. Y no me sorprende porque yo mismo desde niño he padecido situaciones como las que hoy se describían, y precisamente en el libro del que vamos a hablar. Oye, justo antes de entrar me ha estado leyendo un fragmento, Luis, en el que además me citas a mí, al finado, al muerto ya, Julio Fuentes, cuando fuimos a verte por aquellas tierras. No eras un niño, eras un adolescente, pero cuando te fuimos a ver por aquellas tierras. Sí, lo recuerdo muy bien. Además nos citas a los dos. Sí. Y lo cierto es que por ir con la camiseta de la selección española en los años 80, pues recuerdo las amenazas y las presiones que sufría por parte de otros compañeros de cursos superiores, y cómo no se las dije a mis padres hasta que se repitieron y ellos tuvieron que ir al colegio a defenderme, y desde luego no me hicieron que dejase de llevar la camiseta de la selección española. Pero esto pasaba en los años 80 y sigue pasando en el 2014 en España. Ya estamos hartos. ¿Tú, Pedro? Pues si lo que le ha pasado a esta niña se lo hubiese hecho, pues por ejemplo, hubiese sido una niña gitana apaleada pues por unos críos que le hubiesen llamado de todo, eso, gitana, vete a tu país, cosas de esas, pues desde luego habría salido en todos los periódicos, las televisiones habrían enviado equipos a cubrir este caso de xenofobia o de racismo. Pero sin embargo, pues eso, en España, en media España, insultar y pegar a los españoles pues es algo que sale gratis. Entonces no nos extrañemos luego de que mucha gente pues a la hora de las elecciones pues no vote o se quede en casa. Bueno, Gonzalo, digo, sí. Antes de nada, tú además que has estado en este libro Sí. que sacáis, sí me interesa mucho tu opinión al respecto. Bueno, el acoso a los niños en el colegio es una cosa pues tristísima. Lo que pasa es que en el caso de esta chica se agrava, porque no es que solamente sean los compañeros de clase, es que son los profesores también, son las instituciones las que han fomentado este tipo de comportamientos, pues bien en Cataluña, bien en el País Vasco, llamando a los pues llamándoles inmigrantes a los niños que no son que no descienden de la pata de Prat de la Riba o de Sabino Arana. Y luego también un maltrato por parte de las instituciones del Estado, la alta inspección del Estado, que es, como decía un viejo amigo de Santiago Abascal, que es tan alta que no se la ve, ¿no? Y que más bien tendría que llamarse, mejor que alta inspección del Estado, el departamento de fotocopias y compulsas. Estamos conversando con tres analistas que nos acompañan, en este caso son analistas de Rojo y Negro. Santiago Abascal, como conocerán mucho su historia, militó en el Partido Popular desde el año 94 hasta 2013, fue parlamentario vasco, fundó la Fundación para la Defensa de la Nación Española, y cabe decir que se ha presentado en las últimas elecciones por el partido Vox. Gonzalo Altozano, periodista, compañero del Grupo Intereconomía, ha redactado también, ha formado parte de la redacción de este libro No me rindo, y tiene también otros éxitos editoriales, como el caso de No es bueno que Dios esté solo. Llegó a vender hasta 20.000 ejemplares con aquellas emblemáticas entrevistas. Pedro Fernández Barbadillo forma parte de Periodista Digital, como bloguero, como analista, con su vocabulario, y ha venido en otras ocasiones también a arrojar aquí sus reflexiones en torno a temas de actualidad. Hablabais, evidentemente, de las tensiones en los focos donde hay nacionalismo y cómo se traduce en un ámbito como es el de la infancia. ¿Qué se puede hacer frente a esas consignas que aprenden desde tan chiquitines y que hacen que arrinconen a otros niños que no están en la órbita? ¿Cómo funciona esto? ¿Vía educación? Decíais que los pobres padres de esta niña fue lo de llamé al cielo y no me oyó. Pero antes de que contestéis vosotros, a mí lo que me ha conmocionado de este asunto no es que ocurra, porque eso, bueno, en la España que llevamos viviendo desde hace ya bastante tiempo, no es algo inusual o atípico. Es el comportamiento que tienen frente a hechos como este los que tienen la obligación legal, funcional, social y moral de evitarlos. Me refiero a las monjas o curas del colegio, que no sé si eran monjas o curas, no he querido indagar para que no me echen de 13 Televisión, pero indago mucho, porque te terminan echando, bueno, no te echan, te la hacen persona non grata.
Digo, porque después la conferencia episcopal monta un pollo porque los obispos catalanes, si dices que ha sido un colegio religioso, montan la mundial aquí en la conferencia episcopal. En Añastro. En Añastro y la conferencia... Bueno, no vamos a elaborar para no buscarnos más enemigos de los que tenemos. Pero el Parlamento, y después del Parlamento los defensores del pueblo, y después la Fiscalía de Menores. Eso es lo que es realmente llamativo en un país como este. Precisamente como nada de eso funciona, el gran elemento socializador en el País Vasco y en Cataluña es el miedo. Y los padres actúan conforme a una situación en la que el miedo es el que impera y por lo tanto transmiten a sus hijos la necesidad de tener miedo para sobrevivir, para no ser rechazados socialmente, y en muchas ocasiones lo que enseñan es el silencio y tratan de evitar posicionarse sobre asuntos políticos en casa por el temor a que sus hijos puedan, al ser jóvenes, al ser imprudentes, extender fuera del ámbito familiar lo que los padres sienten y piensan sobre muchas cuestiones. Es lo peor que le puede ocurrir a una sociedad y lo peor que le puede ocurrir a un individuo. Yo creo, Santi, que has introducido un elemento aquí importantísimo, que es precisamente el miedo, y es de lo que hablas en este libro No me rindo, que has escrito con Gonzalo Tosano, y he tenido la oportunidad de poder decirle a Gonzalo que enhorabuena porque es un libro duro, es un libro estremecedor, muy bien escrito, con unas historias tremendas, con tu historia, porque está escrito en primera persona, y hablas del miedo en el libro. Y ya vamos a tener oportunidad, porque después le vamos a preguntar a Paco Caja sobre el caso de la niña, pero te quiero preguntar precisamente por eso, porque tú dices en el libro que no has vuelto a pasar a través, en determinado momento, después de la experiencia que tienes que pasar en el País Vasco, no has vuelto a pasar miedo. Y dices que en el País Vasco hay miedo a decir que se tiene miedo. Explícanos eso. Esa es una frase que le robo a mi padre, que trataba de ilustrar hasta qué punto llegaba el miedo. Es decir, a muchas personas allí se les pregunta si tienen miedo y lo primero que hacen es negar. Dicen, yo miedo, ¿por qué voy a tener miedo? Porque el momento que se reconoce que se tiene miedo ya se está señalando a qué bando se pertenece. Los nacionalistas, los terroristas no tienen ningún motivo para tener miedo, dominan la sociedad. Entonces el reconocimiento y la existencia del miedo es un reconocimiento de pertenecer al grupo de los que pueden ser perseguidos. Mi padre ha visto en su comercio cómo la gente entraba, le compraba, a pesar del boicot que los nacionalistas han intentado hacerle desde los años 80, los nacionalistas llamados moderados y después los nacionalistas terroristas le han llegado a quemar el negocio. Había gente que entraba, que le compraba y decía, no metas la ropa dentro de esta bolsa tuya, que yo traigo otra bolsa para llevármelo, porque no querían que les vieran en la calle con la bolsa del comercio de mi padre. Y eso es lo que hemos vivido en nuestra sociedad. Yo en realidad no digo que no haya vuelto a sentir el miedo. Yo en realidad he tenido miedo a perder a mi padre, que estaba en la misma situación que yo, más que el miedo personal, que es algo que se puede llegar a sobrellevar mucho mejor. Es el miedo a perder a tus familiares. ¿Y cómo se explica, Santi, y también a Gonzalo, esa situación, por ejemplo, que vivís aquí? El caso que a mí, que recuerdo muy bien, porque recuerdo aquella portada del Mundo, y recuerdo cómo abrimos en Periodista Digital con esa foto, el día del asesinato de Ignacio Uría, ¿no? Cuando él iba a jugar una partida de tute con los amigos, le asesinan a la entrada del sitio. No me acuerdo si era un club social o una asociación, un casino, o lo que sea, o un casino. Una peña, y el fotógrafo del Mundo se da cuenta de que los amigos, al poco, siguen jugando tranquilamente mientras el cadáver está tirado ahí, todavía caliente, como si nada. Sí, ellos ¿Cómo se explica esa situación? Yo os lo puedo explicar mejor, Santi, pero vamos, la historia es esa, que ellos no interrumpen la partida. Y hablando del mío, lo que le preguntabas, bueno, yo para ayudar a Santi a escribir el libro he viajado con él a Murrio pues a lo largo de este último año, muchos fines de semana, y fue muy gracioso porque en una ocasión un señor se le acercó a un señor del pueblo, no sé quién sería, se conocía en Santi y él, obviamente, se acercó a saludarle muy afectuoso. Yo no sé si sería un votante típico del Partido Popular, pero este señor trataba de convencer a Santi de lo bien que estaban las cosas en Amurrio, de lo bien que estaba todo, de que pues se vivía igual de bien en Amurrio que en cualquier otro sitio. Pero mientras decía esto, miraba inquietamente a un lado y a otro, de izquierda a derecha, para ver si alguien le escuchaba. Yo creo que aquí en Madrid o en cualquier otro sitio no hay necesidad de decir lo bien que se vive y mucho menos de mirar a los lados. En relación a eso, bueno, es cuando citas aquí a Alfonso, de los periodistas que viajan, los periodistas del Mundo como Julio Fuentes, como Alfonso, que viajan a las zonas calientes
a esa geografía tan del acabose, como dices en el libro, de aquellos años, Santi, que tú narras en el libro, de aquellos años que has sufrido como niño, que tuviste que soportar la historia que también te pido que la cuentes, la del cartero, la historia del asesinato del cartero, de tu amigo, y ¿qué ha cambiado de ese País Vasco ahora? No ha cambiado que ahora han tomado la decisión estratégica de no matar y por lo tanto uno camina por la calle sabiendo que normalmente cuando una banda terrorista como ETA decide concluir con un alto el fuego, con una tregua indefinida, definitiva, como les llamen, normalmente avisan y uno puede tener ahora esa tranquilidad, pero ha cambiado también algo y es que políticamente han vencido. De aquellos años en los que sufrimos mucho, sobre todo en los últimos años, también sacamos cosas positivas, conseguimos que fueran expulsados de las instituciones gracias al sacrificio y al compromiso de muchas personas y a la voluntad de un gobierno. A día de hoy, por culpa de la voluntad de los dos últimos gobiernos y de sus esbirros del Tribunal Constitucional, la ETA política está en las instituciones. Con lo cual, no nos matan porque por ahora no les hace falta y porque están observando qué es lo que está ocurriendo en Cataluña a la vista de qué es lo que pueden tener que hacer ellos en el futuro. Y eso es lo que ha cambiado esencialmente. En cuanto a la historia que me preguntabas, en realidad es mi toma de conciencia de la situación o mi toma de conciencia política en mi tierra, que se produce muy pronto, cuando con 9 años fui con mis padres a pasar unos días de vacaciones a Sevilla, donde estaban destinados mis abueliños, que es de origen gallego, porque él era ferroviario. Y recuerdo muy bien cómo un día, viendo el telediario en familia, apareció la noticia del asesinato del cartero de Amurrio. Stanislao Galíndez, un hombre que tenía 8 hijos, trabajador, que había estado 40 años haciendo de cartero de Amurrio, y era un hombre al que yo conocía, que me hablaba, al que yo veía siempre en el comercio de mi padre, estaba muy cerca a la oficina de correos del comercio, era un amigo de la familia. A mí me impresionó mucho ver el carnet de identidad de Stanis ocupando completamente la pantalla de la televisión. Y a partir de entonces mis padres nunca me han ocultado nada de lo que pasaba en mi tierra y nada de lo que pasaba en mi familia. Muy pronto mi padre me enseñó las cartas que ETA había enviado a mi abuelo intentando extorsionarle, y siempre se me hizo partícipe desde la más temprana niñez y adolescencia de lo que estaba ocurriendo, y es algo que yo he tenido que hacer después con mis hijos, precisamente para enseñarles a no tener miedo. Oye, yo tengo una pregunta, bueno, por lo menos, o una inquietud y una duda. Es decir, muchos, o durante mucho tiempo, hemos escuchado muchas veces decir que en cuanto tuviesen que gobernar o ejercer el poder los abertzales proetarras, se desprestigiarían y perderían influencia. Es decir, en cuanto vean el desastre que son gobernando, en cuanto vean que esas tesis que tienen alocadas las llevan a la práctica, en cuanto empiecen a vigilar las basuras de la gente y a tomar medidas estas estrambóticas, cuando no absolutamente desquiciadas, pues irán bajando. Y sin embargo la experiencia política española demuestra que cada mes que pasa sacan más votos. Pero no solo ellos, los DRC y los de Podemos. Y el que saque, Podemos va a convertirse en una fuerza política espectacular. Bueno, y después de lo que ha pasado hoy, que también hablaremos, con lo de Willy Meyer, esto les han metido claro. 1 millón de votos en la olla. Yo no tengo ninguna duda de que esto es lo que decían en los primeros compases del chavismo en Venezuela. Cuando vayan teniendo cotas de poder, al final la gente se dará cuenta de que no son capaces de gestionar, de que vamos a ir a la ruina y dejarán de ser votados. Y eso no va a ser así. Yo creo que el miedo consigue también grandes efectos sobre la democracia cuando ésta se convierte en una democracia totalitaria en la que las mayorías lo pueden todo y pueden cambiar las reglas del juego. Y es lo que se pretende en España, es lo que en España lleva pretendiendo el mundo de ETA y R. Batasuna desde hace 40 años, es lo que ha pretendido siempre una izquierda totalitaria en España y lo que a día de hoy están pretendiendo los dirigentes radicales que se han inspirado en el chavismo y en el castrismo y que están empezando a tener cierto apoyo social en España. Pedro,
Es que los de Bildu se patean muy bien los pueblos. Es gente que controla perfectamente el territorio y la población. No les importa fastidiarse los fines de semana y estar en mítines, en reuniones, coger el autobús desde Baracaldo e irse hasta Tudela, a hacer un mitin, a agitar la icurriña, a calzarse las chirucas y patear el monte, cosa que no suelen hacer, no digo ya los votantes de derechas, sino los votantes incluso socialistas. Ahora además en el País Vasco está pasando que por fin el mundo de ETA ha conseguido absorber a todos los demás grupos, Euskal Kartasuna, Aralar, Izquierda Unida, y ahora el nacionalismo se divide en dos, Bildu y el PNV, uno frente al otro, y por ahora Bildu está ganando. Siendo en gran medida cierto lo que dice Pedro, han contado con una ayuda inestimable, y es la de ese ejército auxiliar, que es una banda terrorista que sirve para que uno se pueda movilizar y otros no. Si en tierra vasca se hubiese vivido la situación irlandesa, con dos organizaciones terroristas matándose unos a otros, tampoco habría tanta movilización en el otro lado. Sí, han contado con el favor del miedo, y eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero en el juego de tirar de la soga, cuando uno de los dos no tira, el otro gana, ¿no? Efectivamente. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro Fernández Barbadillo. Las elecciones se perderán por la mala gestión, pero también se ganan por las buenas campañas. Y lo que dice Abascal en su libro, de que ETA es un Estado dentro del Estado, estos tipos están infiltrados en todos los frentes sociales: juventud, clubs de montaña, asociaciones de jubilados, y hacen auténtica política, igual que lo de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, cuando lo quieren vender como que ha sido un fenómeno de en solo 4 meses han creado un partido, bueno, estos tipos llevan 20 años haciendo política en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, y yo no creo que lo hayan montado solamente en 4 meses. Eso es verdad. Lo que pasa es que nunca se encontró con una situación tan favorable como la de ahora. Un PSOE en descomposición, un contexto de 25% de paro y una clase media depauperizada, que es precisamente por donde se cuela el discurso de Bildu. Sí, pero hay una cosa, Luis, que es importante, y lo hemos visto hace unos días, hace 2 días o 3 días, en un lugar emblemático del lujo y el buen vivir, que es el Rich, una organización que se monta en el año 2000, que es financiada por 5 grandes empresas del IBEX, que se llama Foro Nueva Economía, invita como ponente en un momento destacado a Pablo Iglesias a tener una conferencia, y es normal que él la acepte. Es más, actúa después, durante el acto, a pesar de que lo niegue, como su niñera el presidente del Foro Nueva Economía. Es decir, que tenía el micrófono, es el que llama a los guardias para que echen al camarero un poco alterado, para que lo echen fuera, y todo este tipo de cosas. Entonces, muchos de los partidos se pierden por incomparecencia. Es decir, cuando tú ahora está Wimbledon jugándose, que a mí me fascina, y cuando ves los resultados y ves el cuadro general, si entras en el cuadro y buscas Draws and Schedule y buscas y miras cuáles son quién le toca a cada uno, de repente 2 o 3 días que pone, en lugar de un resultado pone WO, walkover. O sea, son partidos que uno pasa porque el otro no viene a jugar. Y yo creo que en el partido, el de Bildu, en cierta manera, el DRC y los independentistas catalanes y CiU, de forma mucho más acusada, y el de Podemos, en que se pierden por incomparecencia. La derecha, aparte de una cobardía natural que adquirida en los últimos 40 años, fortísima, no ha tenido ningún deseo de entrar jamás al debate. Dice Santiago en su libro que algunos dirigentes del PP tienen más miedo a un editorial del País que al diagnóstico de un oncólogo. Cuéntanos un poco sobre eso, pero cuéntanos de algo, porque es algo que a los periodistas siempre que lo sabemos, pero que nos intriga, y sin dar nombres, si puedes darnos algún detalle, alguna nota, algo que te haya pasado en este sentido y que refleje esto, ¿no? Bueno, no es que me haya pasado a mí, no hay más que ver cuál es el periódico que hoy fundamentalmente apoya al gobierno, es el diario El País, y no hay más que ver cuál es la reacción que, por ejemplo, Alfonso Alonso, que es el presidente del Partido Popular en Álava, que era donde yo estaba afiliado hasta hace muy poco y al que conozco personalmente, ¿cuál ha sido la reacción ante el maremoto político en España? Es decir, la irrupción de Podemos inmediatamente implica la radicalización de Izquierda Unida para competir en ese terreno, la radicalización del Partido Socialista, de ambos aspirantes en el terreno de la izquierda, y la confirmación del PP de su apuesta por el centro político, que en realidad hace tiempo ha sido rebasado, porque el PP está en todos los terrenos, en los espacios políticos de la izquierda y de los nacionalistas, en el consenso socialdemócrata y en el consenso autonomista. Y esto lo decía el otro día Alfonso Alonso, una reivindicación
del centro. Es decir, lo decía alguien al que conozco muy bien desde niño y que no tiene nada que ver con el centro político, personalmente, y en su forma de ver las cosas, en su forma de actuar, en sus pensamientos, pero que sin embargo hace este tipo de declaraciones y toman decisiones estratégicas en la línea de dejar completamente huérfanos a los electores de la derecha española. Y Santiago, vosotros como partido no conseguisteis eurodiputado en las últimas elecciones y ese era el objetivo. Ahí tenía cierto fracaso en eso. Pero ¿estáis para permanecer? Sin ninguna duda. ¿Con vocación de seguir en la pelea? Porque a diferencia, en la izquierda sí se ha producido, es decir, en la izquierda española, bueno, lo que conocemos como izquierda, sí es cierto que ha habido una formación que ha capitalizado el despelote general de la izquierda, pero el de la derecha no ha habido nadie capaz de capitalizarlo de verdad. En realidad nuestro objetivo no era tener representación parlamentaria en Europa. Ojalá hubiéramos podido tenerla, y no solo un eurodiputado, sino 2 o 3 o 4 o 5. Nos quedamos a 1.500 votos de obtener representación, pero nuestro objetivo era dar voz a todos los electores que se han quedado sin representación política durante los últimos años, porque en España no existe derecha política en estos momentos. ¿Qué ha ocurrido? Que nos ha tocado comenzar lo que para nosotros desde el principio ha sido visto como una carrera de fondo con un sprint. Ha sido el sprint de las elecciones europeas, no hemos obtenido representación, pero hemos conseguido el respaldo por muy poco, por 1.500 votos. Pero hemos obtenido 250.000 apoyos sobre los que creemos honradamente que vamos a poder crecer en el futuro, siempre y cuando no cometamos el error de la duda permanente, del vaciado de los contenidos claros del discurso. En aquellos puntos en los que nosotros hemos hablado con claridad y se nos ha entendido, yo creo que son los que nos han llevado a obtener respaldo. Y en aquellos otros donde hemos estado dubitativos, poco claros, confusos o no hemos querido tomar posición, y esto lo digo como autocrítica, son los que han podido hacer que algunas personas no nos voten. Si nos tiene que distinguir algo de la derecha que ha existido en España en los últimos tiempos, es precisamente que nosotros tenemos que ser claros, contundentes y tener posiciones indubitadas. Sigan ahí, no se vayan. En 3 minutos volvemos. Rojo y Negro con Alfonso Rojo. Aquí seguimos en Rojo y Negro cuando son las 5:30 de la tarde, una hora menos en Canarias, y entre los múltiples temas que estábamos reflexionando con esta mesa de debate se encontraba el de la niña de Sabadell, estudiante de Escola Pía, que había sido marginada por sus compañeros por llevar una bandera española en una libreta. El caso ha llegado hasta el Parlamento. Allí sus padres, Mónica Zarco y Antonio Hernández, intentaron que pudiera ser regulada una cuestión así. Detrás de este matrimonio, preocupado por su hija, estaba una asociación, la Convivencia Cívica Catalana. Y Paco Caja, que fue quien les instruyó, e imagino que recogió el malestar, recogió la queja, la denuncia, y de alguna manera les ofreció unas pautas a seguir. Paco Caja, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que aquí desde Rojo y Negro queríamos saber, pues bueno, cuáles fueron las orientaciones, las sugerencias que Convivencia Cívica Catalana les hizo a este matrimonio, y si se presentan muchos casos como este que ha saltado a prensa. Bueno, pues lo normal en el caso de, en fin, un comportamiento tan absolutamente inaceptable, delictivo, ¿no? Ponernos a su disposición para asesorarlos de un punto de vista legal y exigir, lógicamente, sus derechos. Se trata de un caso de acoso, pero con un componente político indudable, en el que participan además los directores del centro. En fin, están dando ejemplos de que, en fin, no lo principal de la enseñanza en Cataluña y a lo que ellos se dedican no es el desarrollo de la personalidad de los niños, ¿no?, de los jóvenes, sino la imposición de unos criterios políticos. Para que nos enteremos, ¿no? El profesorado ha minimizado, ¿no?, lo ocurrido, son cosas de niños, esa es la postura que mantienen los profesores del centro.
Claro, pero los niños, en fin, lo característico de los niños es la imitación de conductas de los adultos, ¿no? Y lo que se segrega en esa escuela, como en general en las escuelas de Cataluña, pues son consignas políticas, son centros de adoctrinamiento político y correccionales lingüísticos, y entonces, claro, aquel que se sale de la norma y que se empeña en decir que, bueno, que él es un en fin, español, pues es inmediatamente sometido, ¿verdad? Con la quiesencia, además, o por lo menos con la indiferencia de los profesores y los responsables del centro, ¿no? Paco, tenemos entendido que le amenazaron con tirarla por la ventana, o sea, después de haberla insultado en reiteradas ocasiones. Sí, y la hicieron caer por las escaleras, etcétera, etcétera. Pero esto, que es normal entre niños, tiene que ser, claro, también es absolutamente normal que imiten otras conductas, en fin, reprochables, pero para eso están los maestros y los profesores, para corregirlos y enseñarle la distinción entre el bien y el mal. Está claro que para esos profesores, los encargados de la educación de esos jóvenes, eso del nacionalismo y de la coacción, de la imposición de una lengua y, en fin, el ataque a España es positivo, es bueno, y entonces no van a corregir nunca conductas como las que ha tenido que soportar esta niña, ¿no? Paco, buenas tardes, Luis Valcárcel, sí. Te saluda. ¿Cuántos años tiene la niña ahora? Pues no lo sé exactamente, pero debe tener unos como 9 años. Tenía 7 años cuando empezaron los insultos, sí. Si mal no recuerdo. Ahora, ¿qué tiene que ver? Es decir, que es verdad que las conductas, los niños, etcétera, pero ¿qué tiene que ver por cuestiones políticas? O sea, ¿desde cuándo los niños de 7, 8, 9 años se meten en estas cuestiones? ¿Qué le puede molestar a un niño de 7 años ver una bandera española? Es una buena pregunta, porque están siendo sometidos, están adoctrinados políticamente. Lo hemos comprobado hace un momento, hace una semana, hace 15 días, pues convocaron una gran manifestación en defensa de la inmersión lingüística, es decir, de la imposición coactiva de una única lengua en la enseñanza como vehicular y la exclusión del castellano. Y convocaban a todos y cada uno de los escolares. Con P3, P4, P5 se hacía, y nos consta, en P5, pues propaganda para que acudieran, pero no solamente los padres, los niños en los colegios. Se está adoctrinando políticamente por la libertad de Cataluña, por la independencia de Cataluña. Esto lo oyen todos los días en el colegio, los escolares. Y entonces, pues, lógicamente, en fin, pues suceden estas cosas. Pero tú dices, lógicamente, vamos a ver, mira, cuando yo tenía esa edad, sí, hombre, 10 años, sí, está el mundo en Guerra Fría y estaba muy de moda lo de Cuba, y cuando echaban a los curas de Cuba porque acababa de llegar un año antes Fidel Castro al poder. Y Hungría había sido invadida por las tropas soviéticas 4 años antes, desde más o menos en esa, yo en los 10 años míos, me acuerdo muy bien además. Y yo no recuerdo que en el colegio nosotros persiguiésemos a los rojillos por el patio, si no se me ocurría. No es que no había mucho rojillo, pero bueno, alguno, oye, es que el padre era de la cáscara amarga y le zurrábamos en el patio. Es que los curas nos hubieran dado una tunda que nos habían partido el espinazo si le llegamos a pegar a otros niños por motivo de estos. Efectivamente. Esto es lo brutal. En el franquismo ni siquiera, claro, la formación del espíritu nacional. Bueno, pues si es que lo tomamos de coña. De coña. Lo tomamos. Exactamente, pero aquí no, de coña nada. Paco, Pedro Fernández Bardais, yo quería preguntarte algo. Sí. Hola, buenas tardes, Paco. Yo te quería preguntar por un informe que leí hace poco, una noticia en la que decía que el número la proporción de militantes y votantes de ERC y de otros grupos del mismo estilo era mayor entre los profesores que en el resto de la población catalana. ¿Es así? ¿Explicaría esto lo que pasa? Absolutamente. El control que han ejercido, claro, esto es un proceso largo, de muchos años, ya llevan 30 y tantos años, ¿no? Además, los documentos de Convergencia y Unió, los que conocemos, los que no somos nacionalistas, los que les fueron intervenidos, pues demuestran claramente cuál es la estrategia. La estrategia es el control de la escuela. Y para, tú conoces yo conozco por razones profesionales, me dedico a la enseñanza, pero si el número de independentistas que son profesores de enseñanza
enseñanza primaria, media, en fin, es abrumador, absolutamente. Han controlado a través de las normales, o sea, las escuelas de profesorado, han encontrado, pero explícitamente, lo han formulado de manera explícita, no me lo estoy inventando yo, no es algo que yo haya deducido, de forma explícita. Hay que controlar a los profesores, ideológicamente hay que instalarlos, los directores del colegio se escogen por unos procedimientos muy determinados, esos pasan un filtro ideológico. Esto es lo que, claro, esto es de la más propio de la Unión Soviética, no de la España franquista, de la Unión Soviética, pero eso es la realidad, lo que todavía no se han dado cuenta el gobierno central, en fin, el señor Rajoy ni el ministro de Educación, que nos va a dar la limosna, nos va a pagar el colegio privado. Oiga, yo no quiero un colegio privado para mis hijos, que si no haga cumplir la ley a la señora consejera, no le tolere que se pase por entreforro la Constitución en las leyes. La primera, la 11, no prevea, no transfiera a todos los españoles la responsabilidad de, en fin, la comisión de delito, que es saltarse la ley a la torera. Le vamos a pagar la chulería, perdonad que me exprese de esta manera, de la señora consejera que se niega a cumplir la ley, se la vamos a tener que pagar todos los españoles. Esta es la fórmula que emplea el Partido Popular con los nacionalistas. Y así nos va a los catalanes y al resto de españoles. Paco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, gracias por atender la llamada de Rojo y Negro. A vosotros por vuestra amabilidad. Un abrazo. Adiós. Rojo y Negro con Alfonso Rojo, de 5 a 7 de la tarde en Radio 4G. Cuando tu charcutero te pregunte cómo corta tu jamón Campofrío, dile que muy despacio, porque los minutos que esperes para comprarlo se destinarán a quien más lo necesita. Entra en donantesdetiempo.com y averigua cómo. 5:39 de la tarde, seguimos aquí en Rojo y Negros. Santi Abascal, ¿cómo se te queda el cuerpo después de escuchar las palabras de Paco Caja y de que niños de 7, 8, 9 años dándose a golpes y a puñetazos y tirándose por las escaleras por si lleva una bandera catalana o una bandera española? Bueno, a mí me entra mala uva y en primer lugar pienso en los culpables y no miro a los nacionalistas, que son quienes han moldeado la sociedad de una manera totalitaria. Miro a las instituciones, que son las que no nos defienden, las que no nos respaldan y las que han dejado ir las cosas demasiado lejos. Se disculpaba Paco Caja, que por cierto es buen amigo, que es patrono de honor de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, por hablar de chulería al referirse a la consejera. No sé, ese es el término. Que no hay otra palabra. Es que no hay otra palabra. Es que hay que hablar con mucha más claridad. Muchos consejeros de la Generalidad de Cataluña y el presidente de la Generalidad, que es el más alto representante del Estado en Cataluña, tenían que estar procesados hace tiempo, si en España se cumpliesen las leyes. Y el artículo 155 de la Constitución no tenía que ser papel mojado, como otros tantos artículos de nuestra Constitución. Tenían que haber estado desposeídos del poder hace mucho tiempo, porque llevan décadas perjudicando el interés general. Lo que pasa es que sus votos son útiles para los dos grandes partidos en España que se han acostumbrado al dominio nacionalista. Gonzalo, te veo ahí tomando notas. Bueno, Zapatero retó en su día a que alguien le mostrase un caso de discriminación por motivos lingüísticos en Cataluña. El caso de esta niña, creo que uno de los motivos del acoso es que había pronunciado una frase en español en una clase de matemáticas. Yo no sé si Zapatero tendría por tal este caso como un caso de discriminación por motivos lingüísticos. A mí lo más aterrador de todo es lo que dicen no sé si son curas o monjas, en cualquier caso yo creo, me da a mí que este colegio tiene poca vocación de mártir del profesorado. Esto es una de las ventajas de no estar en 13TV, que uno no corre el riesgo de que te echen. La explicación que dicen es esto son cosas de niños. Bueno, lo aterrador es que precisamente este tipo de cosas sean cosas de niños en Cataluña. Y luego, hablar de la eficacia pedagógica de las leyes, volviendo a este año de trabajo con Santi Abascal, los que hemos estado yendo y viniendo de Amurrio, hay una estampa muy curiosa en el País Vasco, que es en las Rico Tabernas. Ves a los parroquianos habituales que salen a fumarse el pitillo fuera, no se lo fuman dentro, y piensas, joder tío, si le habéis echado un pulso al Estado y se lo habéis ganado y no habéis cumplido la ley, esta ley sí que la cumplís. ¿Por qué? Porque hay una voluntad por parte del Estado de cumplir esa ley,
porque no hay voluntad para cumplir el resto de leyes. Si hubiera voluntad, no estaríamos hablando de estos temas. Tienes razón, Gonzalo, aunque yo, si tuviese que apostar, diría que ese pulso también lo ganarían en las Rico-tabernas. Podrían fumar dentro sin que el Estado actuara en ese caso. Quiero darle la palabra a Pedro. Perdona, sí, Santi, termina. Abundando un poco en la idea de Gonzalo de cómo se responde a veces desde el profesorado. Yo en la Universidad de Deusto viví unos hechos curiosos, al menos. Entraron varios encapuchados y pintaron todas las paredes con mi nombre y con el del juez Baltasar Garzón, que acababa de realizar una operación de esas mal instruidas que hacía contra todas las juventudes de ETA. No sé si se llamaba entonces Jarray, Aica, Segui o alguna cosa similar. Entonces pintaron, yo era el presidente de las juventudes del Partido Popular en el País Vasco, todas las paredes de la universidad, de los pasillos, incluso entraron a la clase con la gente dentro y pintaron en las pizarras con spray pues, mi nombre con amenazas. Yo no estaba en ese momento en clase. En cuanto lo supe, lo primero que hice fue llamar a los medios de comunicación y tuve varias entrevistas. Eso fue por la mañana. A mediodía, en todos los telediarios nacionales, cuando estas cosas importaban en el conjunto de España, ahora parece que se han olvidado un poco más, me entrevistaron y yo salí denunciando lo que me había ocurrido en la universidad. A partir de esa publicación recibí la primera llamada del decano de la Facultad de Sociología de la Universidad de Deusto en aquel momento, Francisco Garmendia, para decirme que claro, que es que estas cosas se podían resolver entre nosotros o montar el pollo en los medios de comunicación. Antes de mostrar cualquier gesto de solidaridad, de preocupación, de haberme llamado previamente para interesarse cómo me encontraba yo, si tenía miedo, si estaba inquieto, por suerte no lo tenía. Pero lo primero fue el reproche por haberlo ventilado en los medios de comunicación, ante lo cual respondí de una manera bastante agria, como os podéis imaginar. Me interesaba mucho darle la palabra a otro gran conocedor de lo que se vive en el País Vasco. Acaba de publicar un libro, se llama Morir para contarlo, es Salvador Ulayar. Y bueno, la historia de Salvador es conocida. El 27 de enero del año 79, tenía 13 años, Salvador Ulayar presenció a solo unos metros de distancia el asesinato de su padre en Echarri, Aranaz. Los dos estaban ahí en la puerta del domicilio familiar cargando unos bidones cuando un encapuchado disparó 4 veces a Jesús Ulayar, que había sido alcalde del pueblo en 1969 a 1975. Salvador, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Salvador, me interesaba el paralelismo entre la historia, lo que cuentas en el libro, y lo que cuenta también Santi en su libro No me rindo, porque encuentro la idea de que no les bastaba a los asesinos con matarles, sino que también el dolor tenía que seguir después de la muerte. A sus familiares había que no dejarlos en paz, es decir, los que se quedaban vivos no iban a morir, no iban a seguir viviendo en paz. ¿Es así o es así, Salvador? ¿Coincides con eso? Sí, bueno, de lo que se trata primero es antes de matar a la persona, la desfiguran, la hacen asesinable, la deshumanizan. O sea, mi padre era lo peor de lo peor para esta gente y se dedicaron a esparcir mentiras y bueno, todas sus barbaridades. Y luego, claro, una vez que lo has asesinado, esto lo tienes que remachar. O sea, tienes que matar civilmente a los suyos. ¿Qué tipo de persecuciones? En la lógica totalitaria es que tiene que ser así, no puede ser de otra manera. El terrorismo funciona por esos mecanismos. ¿Qué tipo de persecuciones, Salvador, en tu caso, tuviste que sufrir tú y tu familia? Bueno, en nuestro caso, vamos a ver, un detalle. A los 9 meses de ser asesinado mi padre, son detenidos los miembros del grupo terrorista que lo asesinaron. Bueno, el día que los detienen y se entera, pues, ya nos enteramos todos y tal, hubo gente que nos dejó de hablar a partir de ese momento. Pero cuando dices gente, ¿a qué gente te refieres? Es decir, batasunos, gente batasunos y no tan batasunos, estos nacionalistas, estos separatistas supuestamente más moderados. Te dejan de hablar porque eres culpable. O sea, yo entiendo que el oyente cuando vea a este hombre pues estará loco, que no se está contando. No, eso es así. El día que detienen a los asesinos de Jesús Ulayar, hay gente que a partir de ese momento ya dejan de hablarnos. Porque seguimos siendo parte de esa España opresora, represora y tal, que ha capturado a unos hijos, a unos gudaris del pueblo. O sea, parece de locos, bueno, pues es así. Jesús, buenas tardes. Me han dicho que bueno, pues que algo habría hecho. Nos han puesto pintadas en la puerta de casa. A mi madre, un día recibió, después del asesinato de mi padre, un día recibió una llamada en casa y que le decían, morirás.
Bueno, hay para contar, en el libro detallo muchas cosas. Un carro de cosas. Salvador, disculpa, he leído en el libro, con toda esta trama, por un lado, de qué manera la propia sociedad arrinconaba pues a las víctimas, de qué manera hasta los niños en el colegio, y eso tenía puntos en común con otros temas que hemos abordado hoy, también lo marginaban. El de Cataluña, el decir esto son cosas de niños, o sea, eso, cuando yo he sufrido eso, también eran cosas de niños. Claro, y además aquí entronca incluso también con la Iglesia. Estremecedoras un par de escenas que narras en el libro, de encuentros en misa, de tensiones y miradas que retaban yendo a comulgar. Es de película de terror ya, ¿no? O sea, como en ciertos contextos, incluso ahí, y las peticiones que se hacían por parte del párroco. Si nos puedes detallar, digamos, en esa implicación de la Iglesia que tú de las que has sido testigo, incluso. Sí, la Iglesia lo que ha hecho, en términos generales, ha sido de un interlocutor político más en este asunto, cómodo a los intereses separatistas. Cuando la única misión que tiene la Iglesia no es ni de interlocutor, ni de mediador, ni de nada. Si es que la Iglesia, los hombres de Iglesia, lo que tienen que hacer es socorrer a las víctimas y persuadir a los asesinos de que no sean asesinos, darles socorro espiritual, etcétera, etcétera. Pero no, la Iglesia en el País Vasco y Navarra, en muchas ocasiones, ha funcionado como un agente político más. Y siempre, casualmente, cómodo para el separatismo. ¿Por qué? Porque ha procurado tener una posición geográfica, entre comillas, equidistante entre Salvador. un lado y otro, porque existe un lado y otro, cuando la realidad es que existe una banda terrorista que, porque tú no pienses o votes como ellos lo tienen que decir, te matan. Gonzalo Altozano. Salvador, yo a usted le entrevisté creo que en 2005-2006 con Kiko Méndez Monasterio. Estábamos entonces en Intereconomía y fuimos a Pamplona. Nos reunimos con usted en una cafetería, no sé si se acordará. Después de el testimonio, yo me acuerdo cosas de aquel reportaje. Fuimos después, Kiko Méndez y yo, a Echarri Aranaz, a hacer fotos de la casa familiar de los Ulayar, y en el punto exacto en el que cayó su padre no había ningún monumento. Había 3 cubos de basura, ¿no? Claro, ese es otro episodio más de persecución, que cualquier separatista de estos supuestamente pues inconsciente de su maldad, en la banalización del mal también. Pero los cubos de basura los puso el ayuntamiento. Claro, dice, pues es que en algún lado había que ponerlo, y ya está, y te tiras desde el 79 a los pocos años que se pusieron los contenedores, porque antes la recogida en aquellos años antes era manual y todas estas cosas. Te tiras toda la vida saliendo a la puerta de tu casa donde quedó asesinado tu padre y ves que allí han colocado basura. Es una parte más de la persecución, del acoso, que ha sido terrible. Yo, la verdad, no sé cómo hemos dado en salir gente ni medio sensata los 4 hermanos, gracias a Dios. Santi Abascal. Ambiente. Salva, ¿cómo estás? Soy Santi. Santi, ¿qué tal? Pues Salva, como veis, es buen amigo, y además tenemos no solo historias similares, sino que hemos elegido para la presentación del libro a un mismo amigo común, que es a José Antonio Ortega Lara, porque a los dos nos gusta la gente insobornable y que habla claro. Pero estaba diciendo Salva, con el que evidentemente hay algo que me separa de él, ¿no? Porque yo, a pesar de la historia de persecución familiar a 3 generaciones, he tenido la fortuna de seguir contando con los míos y de que algunos de ellos hayan muerto de manera natural, y esa suerte no la ha podido tener Salva. Pero sí estaba entendiendo muy bien lo que decía, el intento de culpabilizar a la víctima, porque la víctima, con su denuncia, es la que rompe la paz del cementerio. Y eso que explicaba Salva, como después de la detención de los terroristas, algunos dejaban de hablarles a ellos, que habían perdido a su padre, pues nosotros a otra escala lo hemos sufrido, porque en aquellos tiempos en los que nos perseguían de muchas maneras, a través de pintadas, de quema del negocio, pintadas de los caballos, agresiones y amenazas a familiares, tuvimos la fortuna de ser escuchados por muchos medios de comunicación que lo denunciaron. Recuerdo que venían a vernos televisiones extranjeras, algunas revistas. El Reader's Digest, Sí, el Reader, es verdad. Y además os envió a un experto en minorías perseguidas. Sí. Y la verdad es que la televisión francesa, la alemana, los periódicos nacionales, las televisiones nacionales, todos nos escuchaban. ¿Cuál fue la reacción del nacionalismo en Amurrio? Hacer una nota contra nosotros.
para denunciar que estábamos dibujando una falsa imagen de nuestro pueblo. Es decir, querían que además nos callásemos. Y nunca fueron solidarios. ¿Cuál fue la solidaridad del Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, el día que a mi padre le queman el negocio en el Pleno, cuando el concejal del Partido Popular propone la nota de condena por el atentado y la quema del negocio de Santiago Abascal? Inmediatamente un concejal del PNV dice, bueno, una parte del negocio. Querían matizar, Es terrible, eso es lo que ha hecho el nacionalismo vasco, pues que ha sido Pero vamos a ver, lo de ellos es esperable. Lo que no es aceptable, ni siquiera esperable, es la actitud complaciente, si no complaciente, por lo menos meliflua, tibia y poco decidida de las instituciones del Estado, de este Estado en el que pagamos impuestos, en el que hay gobiernos con mayoría absoluta abrumadora y arrolladora, es decir, en la aplicación de la ley desde el principio hasta el final, el intento de, incluso se ve desde en la centro derecha española un deseo no confesado de que esto pase cuanto antes y que pase como sea. Salvador, ¿cómo lo ves? El tema de las instituciones, es que conforme hablaba Alfonso, es que yo no puedo dejar de pensar en mi padre, ¿verdad? Pues sus últimos años y tal, el miedo que tuvo que pasar, el estrés, el acoso y tal y cual, y todo porque era un tipo que defendía vivir en libertad, de acuerdo con un marco legal, con un respeto, y, en fin, estaba defendiendo un sistema que entonces nos estábamos, intentando consolidar o crear y tal y cual, y unas instituciones, pero absolutamente desasistido por esas instituciones, pero totalmente desasistido. O sea, era un hombre claramente amenazado, lo que sea. Entonces los amenazados, daba igual. El amenazado, el que tenía suerte, no le pegaban un tiro, y el que no tenía suerte, le pegaban el tiro. O sea, tragó, como tantas víctimas del terrorismo, tragó ese vaso amargo, pues así, a pelo. O sea, a espaldas de las instituciones nos dieron la espalda durante muchos años. Y ahora, con estas prisas que hay de que como no disparan, pues se nos está haciendo lo mismo. Yo siempre digo, ETA para mí está por derrotar, por supuesto, porque ETA, todos sabemos que no solo son la sección que dispara, ¿no? Y está por derrotar porque, bueno, hoy están... Hombre, ¿cuándo habían soñado estos tipos tener la cantidad de poder y de dinero y de manejo de presupuesto desde la Constitución hasta ahora? Vamos, nunca lo habían soñado. Como hoy no están nunca. Lo que pasa es que no matan, y con tal de que no maten da igual. Entonces, si Jesús Ulayar o otros 800 y pico víctimas del terrorismo quedan desautorizadas, quedan sus atentados de alguna manera justificados, porque si tú negocias con alguien, lo legalizas, le das dinero, le das poder, y si es alguien execrable y asesino, pues sus víctimas ¿en qué quedan? Es decir, mi padre, como tantas víctimas, quedó solo. Por parte le dejaron solo por parte del Estado, de la nación, y ahora también quieren hacer lo mismo. O sea, esto se barre debajo de la alfombra y se ha acabado. Vamos a ver, ya no es noticia que salgan asesinos de permiso, como han salido últimamente Lasarte y unos Caride Simón, etcétera, sin cumplir la legalidad, es decir, sin ayudar a la justicia, sin declarar en los juicios, porque suelen perder estos arrepentidos suelen perder la memoria en los juicios y tal, pues siguen saliendo a la calle. Y como ya no es noticia, me decía tristemente hace poco una colega vuestra, periodista en un periódico nacional, me decía, sí, esto ya lo sé, porque le mandé la última, y dice, pero es que ya cuando lo hemos denunciado, si es que ha dado igual, si es que hacen lo que les da la gana. Sí. Entonces, llegará un momento que no habrá ningún ruido, los colectivos de víctimas ya están suficientemente infiltrados, comprados, vendidos, alquilados, etcétera, etcétera, porque eso es así, y adormecidos convenientemente, y entonces va a ser la impunidad. Me derrotaron los malos y ahora me están derrotando los que se suponía que son los buenos. Salvador Ulayar, autor de Morir para contarlo, muchísimas gracias por estar este ratito con Rojo y Negro. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, nos quedan segundos. Santi, muchísimas gracias por venir a presentar No me rindo. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué va a pasar con Vox de aquí y bueno, contigo? Vas a seguir dando guerra, ¿no? No te rindas. Que Vox va a continuar y Vox va a triunfar. Y bueno, no te rindas. Enhorabuena por este libro. Bueno, seguimos. Altozano, tampoco te rindas tú. Yo no me rindo nunca. Y Barbadillo,
cuerpo a tierra, barriga al suelo y apretando el culo, que viene el enemigo. No, Venga. que vienen los nuestros, que es peor. 3 minutos, ya volvemos. Rojo y Negro con Alfonso Rojo.